y nos encontramos con el primero es pronouns, un PDF, y el segundo es de pronouns también, pero de activity, de actividad. El primero es teórico. Vamos a abrir el teórico de pronouns. Y vamos a ver qué es el pronombre y qué pronombres hay. ¿Pueden abrirlo? Sí, profesora, ¿la puedo interrumpir? Una cosita, ¿se puede grabar la clase? Mira, estamos teniendo ciertos problemas con la plataforma. Depende de todo lo que hagamos, si prendemos cámaras, Bueno. si grabamos. La clase está íntegra. Ahora vos te vas a dar cuenta Genial, que lo que genial. yo te voy a decir está íntegro en castellano y en inglés. Genial, genial. O sea que cualquier duda que tengan, me paran, me la preguntan, o si se dan cuenta después en su casa, me la Sí, preguntan la clase siguiente. genial. Pero por eso le digo que el que no pueda entrar a la clase o por X motivo Sí, falte, que sí. se quede tranquilo, que busque, porque está la clase íntegra. Dale, Todo lo que gracias. hacemos, tanto lo teórico como la práctica. ¿Ok? Bien. Sí, sí. Entonces, en este primer PDF tenemos pronouns, que son los pronombres. Y los primeros pronombres que vamos a ver son los personales. Ustedes esto ya lo conocen, es todo un repaso general para poder entrar al detalle luego. El yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Sí? I es yo, you es tú, vos o usted, he, él, she, ella, it es neutro. ¿Por qué decimos neutro? Porque con el it nos referimos a las cosas o a los animales. Neutro no tiene sexo ni masculino ni femenino. No es como el he y el she. We significa nosotros. You es el plural de tú o de usted, vosotros, ustedes, y they, ellos. Ahora miren los ejemplos. I am tired. Yo estoy cansado. Acá el verbo be significa estar. ¿Vieron que el verbo be dijimos la clase pasada que es ser o estar? Bueno, va a depender de la traducción, de lo que diga la oración. I am tired, yo estoy cansado. You are short, acá cambia. Tú eres bajo, bajo de estatura. Eres. He is intelligent, él es inteligente. She is an engineer, ella es ingeniera. It is hot today, está caluroso hoy o hace calor. Be careful que alguna tiene el micrófono encendido y se escucha todo, chicos. Ahí está. ¿Hay alguien que le ha quedado el micrófono encendido? Ahí está. Please, thank you. We are tired. Nosotros estamos cansados. You are angry. Tú estás enojado. They are at the cinema. Ellos están en el cine. ¿Mm? Ok, yo estoy mencionando el ellos, el nosotros, pero la oración se puede poner tranquilamente, estamos cansados, estáis enojados, están enojados, están en el cine. Siempre que dice están, se refiere a ellos. ¿Mm? Ok, esos son los pronombres personales. Luego tenemos los pronombres objeto. ¿Cuáles son los pronombres objeto? A ver, el pronombre personal encabeza la oración. We are tired. We es el sujeto de la oración. Los objetos no van a encabezar la oración,
sino que van a ir al final y van a cumplir función de objeto o de complemento. Por ejemplo, the I es me. ¿Puedes ayudarme? The you, a ti, a usted. Can I help you? ¿Puedo ayudarte? ¿Ven? Que va al final de la oración. The him es a él. Can you give it to him? ¿Le podés dar esto a él? Her a ella. Give it to her. Dáselo a ella. Us a nosotros. Can you hear us? ¿Nos puedes oír? You a vosotros, a ustedes. This PC is for you. This PC es para ustedes. Y them a ellos. Can you hear them? ¿Los puedes oír a ellos? ¿Mm? Esos son los pronombres objetos. Entonces, los personales van al principio de la oración en el sujeto, los objetos van al final de la pregunta de la oración y cumplen función de complemento. Luego tenemos los possessive adjectives, los posesivos, porque uno dice mi libro, my book, mi libro, es el posesivo, me pertenece. The my es mío, mis. This is my company. Esta es mi compañía. The your es tú, su o sus, de usted. This is your book. Este es tu libro o este es su libro si es formal. His, que le pertenece a él. Su o sus. This is his bicycle. Esta es su bicicleta. Es el su de varón. Her, su, pero de ella, le pertenece a ella. This is her brother, Michael. Este es su hermano, Miguel. It's, le pertenece, pero estamos hablando de una cosa o de un animal. Su o sus, pero de una cosa o un animal. A ver, I bought a new PC. Compré una nueva computadora. Its screen is very big. Su pantalla es muy grande. Estamos hablando de la pantalla de la computadora. Por eso va its. Our, nuestro o nuestros. These are our suitcases. Estas son nuestras maletas, nuestras valijas. ¿Mm? Nuestras. Your es el su de ustedes. These are your seats. Esos son sus asientos. Y their es el su de ellos. These are their tools. Estas son sus herramientas. Bien. Then we have the possessive pronouns. Los posesivos, pronombres posesivos. Anteriormente eran los adjetivos posesivos. ¿Por qué son adjetivos posesivos? Porque van delante del sustantivo. My company, your book, his bicycle. Van delante del sustantivo, es un adjetivo posesivo. Ahora, pronombre posesivo. Van al final de la oración o de la pregunta. Indican que es mío. No decimos mi libro, sino decimos el libro es mío. The keyboard is mine. El teclado es mío. The yours es el tuyo o tuya.
Is this mouse yours? ¿Es este mouse tuyo o suyo? His, de él o suyo. This office is his. Esta oficina es la de él. O hers. This manual is hers. Este manual es de ella. O its, si hablamos de una cosa o de un animal. Its, si hablo de una machine, por ejemplo, de una máquina. This device is its. ¿Mm? Es de la cosa, es de la máquina este dispositivo. Ours, nuestro o nuestra. The suitcases are ours, es nuestra, las maletas son nuestras. Yours, these seats are yours, suyos, estos asientos son suyos. Y si fuera algo femenino, esas valijas son suyas. Theirs, de ellos, también suyos o suyas. The briefcase is theirs, el maletín es de ellos. Estos son los pronombres posesivos. Van al final de la oración o de la pregunta. No están delante del sustantivo. Esos son los artículos posesivos. Ahora vamos a pasar a los pronombres demostrativos, que van a depender, hacen referencia a singular o a plural y también hacen referencia a la distancia. ¿Por qué? Porque yo digo, this book, estoy diciendo este libro, lo tengo acá al lado mío. Pero si quiero decir el que está en el otro escritorio, voy a decir that book, ese libro o aquel libro. En plural cambia la forma de escritura. This se escribe THESE y significa estos o estas. Pero los libros que están en aquel escritorio, es plural y se dice those books, aquellos libros. Y dice ejemplo, singular and here, singular y aquí. This is my new mobile phone. Este es mi nuevo celular o mi nuevo teléfono móvil. Plural and here, plural y aquí. These are some devices for my PC. Estos son algunos dispositivos para mi PC. Singular, pero allí. Is that your new mobile phone? ¿Es este tu nuevo celular? Plural and there, y allí. Those aren't my partners. Aquellos no son mis compañeros. Los pronombres demostrativos pueden ir delante de un sustantivo, por ejemplo, that house is really big. Esa casa es realmente grande. Other uses of demonstrative pronouns. Otros usos de los pronombres demostrativos. Los podemos usar para presentación personal en conversaciones telefónicas. ¿Vieron que cuando yo me presenté la clase pasada, dije I am Silvia? Hello, I am Silvia. Pero si yo estoy hablando por teléfono, no puedo decir así. Tengo que decir hello, this is Silvia. Para presentaciones telefónicas es más formal, se usa el this is Silvia. Cuando presentamos a otras personas, utilizamos el this también. Lucy, this is my friend Jill. Lucy, esta es mi amiga Jill. Y that también lo podemos utilizar para referirnos a algo del pasado. That pizza was delicious. Esa pizza, la que comimos aquel día, era deliciosa.
Esos son los demonstrative pronouns. Bajamos al punto 6 y tenemos reflexive pronouns, los reflexivos. Los pronombres reflexivos en función de pronombre. Por ejemplo, myself es algo que hice yo mismo. I clean it myself. Yo mismo lo limpié. Yourself, que significa tú mismo o usted mismo, formal. Don't burn yourself. No te quemes. ¿Mm? Es una advertencia imperativa. No te quemes, no te vayas a quemar. Himself, él mismo o a sí mismo. He hurt himself. Se hizo daño. Está implícito el a sí mismo, él mismo se lo hizo. Se hizo daño a él mismo. Herself, ella misma. She combed herself. Se peinó ella misma. Itself, siempre hablando de una cosa o de un animal, el mismo o a sí mismo. The cat scratched itself. El gato se rascó, él mismo se rascó. Ourselves, nosotros mismos. We made it ourselves. Lo hemos hecho nosotros mismos. Yourselves, ustedes mismos. Did you paint the house yourselves? ¿Pintaron la casa ustedes mismos? Y themselves, ellos mismos. They were speaking to themselves. Ellos hablaban consigo mismos. Estos son los pronombres reflexivos y se usan cuando el sujeto y el complemento del verbo son la misma cosa. ¿Por qué? I did it myself. Lo hice yo mismo. She talks to herself. Se habla a sí misma. We painted the house ourselves. Pintamos la casa nosotros mismos. ¿Qué es lo que es igual? El sujeto, yo, y el complemento, que es lo que va al final de la oración, se refiere a yo también. Por eso dice que se usa cuando el sujeto y el complemento del verbo son la misma cosa o la misma persona. Bien, reciprocal pronouns se forman con las partículas each other. A diferencia de lo recién mencionado, se expresan una forma recíproca. No es que me lo hago a mí mismo, sino es el mutuamente. Yo a vos, vos a mí. En este caso hay dos sujetos diferentes que hablan el uno al otro, se miran el uno al otro. Siempre se trata de dos personas. Por ejemplo, John and Peter talk to each other on the phone every day. Es decir, se hablan por teléfono cada día, los dos hablan. Look at the examples. John and Mary love each other. John y Mary se aman. Se refiere a que ambos se aman. The 10 prisoners were all blaming one another. Los 3 prisioneros estaban amenazándose unos a otros. We gave each other gifts. Nos dimos regalos para Navidad, por ejemplo. Yo a vos, vos a mí. Why don't you believe each other? ¿Por qué no nos crees? They can't see each other. Ellos no se pueden ver. The gangsters were fighting one another. Los gangsters estaban peleando unos con otros. Y the boats are bumping against each other in the storm.
con la tormenta los barcos se chocaban unos con otros. In general, we use each other more often than one another, which sounds little formal. Por lo general se usa más each other que el one another, el que suena más formal. One another se considera una expresión más formal. Bien, con esto terminamos el primer artículo sobre pronouns, pronombres. Vamos a seguir con el mismo tema, pero vamos a cerrar este y vamos a abrir el de abajo que dice pronouns. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, cómo no. Yo lo que hice fue sacar, viste, de fotocopia antes de la clase, viste, por ejemplo, esta del 2 saqué todo fotocopia, pero no está la guía completa de lo que vamos a ver clase a clase, ¿no? Para ir a sacarla a la fotocopiadora. A ver si está arriba, me parece que no. ¿Te fijaste en O unidad 1? está En separada por presenta. unidades, viste. Yo lo que hice Sí, fue sacar la unidad 1 y la unidad 2. Sí, está separada por unidades. Ah, listo. Vos vas a tener la propuesta pedagógica, pero ya no la... A ver, tenés la propuesta pedagógica donde están todos los temas que se van a ver, pero no es una guía con todos los Claro, temas, no. porque está puesta clase por clase. Ah, listo. ¿Mm? Sí, No, sí. no está. Porque es anual, sería larguísima. Entonces ya Claro. directamente está volcada en cada clase. Bueno, vamos entonces a entrar en el otro pronouns, el que sigue, el número 2, que en realidad lo que vamos a ver es si se entendió, si se entiende el tema. Y lo vamos a hacer oral. Uy, no. ¿Pudieron abrirlo? Profe, ¿le llegó la tarea mía de Peralta que le mandé? Que había que presentarnos y todo eso. Yo, las Se que lo mandé por recibí, mensaje. los que recibí están corregidos por entrega. ¿Cuándo lo mandaste por mensaje? Yo me fijé cuándo fue. El miércoles, martes o miércoles no había mensajes. Y sí, ya estaban las Entonces por ahí entregas. lo mandé. Abrí la tarea, ¿viste, profe? Abrí la Sí, y tarea después y lo mandé de ahí. Ahí decía responder, decía, y yo lo mandé. ¿Y Y te creo que fijaste inclusive si lo mandé 2 veces. y te Ahora me voy a fijaste si fijar porque es de la tarea 1. Porque a cada uno le puse una respuesta yo, ¿eh? Si Quizás no no está me la llegó a mí, ahora respuesta me voy a fijar. si no tiene respuestas porque lo mandaste después que los corregí, pero los corregí sobre la fecha, los habré corregido el jueves o el viernes. No sé cuándo lo Bueno. mandaste, pero Eso no me si no te acuerdo, profe, pero ahora me voy a fijar igual. Pues por ahí porque está tiene cada corregido, uno, pero no me llegó. cada uno tiene su respuesta, sí. Sí, decime. No, porque yo ni bien terminé la clase, hice la tarea y se la envié. Y no encontré que estaba corregido. ¿En qué parte tengo que verlo? En el mismo punto, en el mismo ejercicio. Tenés que entrar a donde lo escribiste. Era un debate, ¿te acordás? Sí, que tenía Que que cada uno explicar. ponía las expectativas para este curso y me hablaba de una presentación. ¿Se acuerdan? Sí, tal cual. Sí, yo terminé la Bueno, clase, Sí. terminamos Profe, ahí está. donde hiciste la presentación, ahí Sí. mismo abajo vas a tener tu respuesta. La voy a buscar. Bueno, muchas gracias. La tienen que Porque la buscar en el busqué y no mismo la lugar de encontré.
hicieron. Ujú. Por eso se los hago hacer. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, lo vamos a hacer oral porque no está en forma de debate ni en forma de actividad. Tiene que estar en plataforma en forma de debate o de actividad para que ustedes puedan enviar, ¿me entienden? Y yo pueda Sí. corregir. Ah, sí, sí. ¿La encontraron? Profe, acá está el ¿La mío. encontraron? A ver. Bueno, No, acá encontré el mío. Pero no está Está bien. corregido. El 5 del 3 lo mandé, profe. Está ¿cuándo? arriba del de Cintia. A lo mejor están ubicados todos así, pero tienen el nombre. En, Sí. en parte de Los que están en mensajes, rojo, no, en debates, me dijo usted. A ver, esperen un minuto. Ya les digo, si hay alguno que entregó después, se lo corregiré después. Wait a minute. Ya les digo quiénes están, cuáles están corregidos. Por favor. Pero eso puede ser porque está la persona, el nombre, el alumno, y tengo respuesta arriba y respuesta abajo. A lo mejor se la contesté arriba y es como que va quedando en el del otro, pero están los que corregí. A ver. No, Raquel, el momento que no lo, no el que lo está, corregí. Profe, ahí lo encontré, pero me saltaba como que lo mandé como borrador. Quizá por eso no le llegó. Ahora lo volví a mandar. Porque a mí a me ver, parece como que es el primero, ¿viste? Pero al de abajo mío está uno de Cintia. Ahí el mío lo encontré, profesora. Muchas gracias. No, el mío fíjense no lo que encontré. dice Raquel Peralta, Sí, profe. hay dos respuestas. Carla, Ah, sí, una sí, yo la mandé. respuesta. Sí. Cintia, Elías. Y ahí me aparece el mío, profe. Ah, pero se ve que lo mandé mal, porque me decía borrador, me decía, profe. Y ahora lo No, volví a dar, pero me sale. puede ser que alguno, eh, que alguno lo haya, después que corregí, haya enviado alguno y entonces no lo vi. Y tienen que, a ver, porque mostrar respuesta. Tienen que cliquear donde dice mostrar respuesta, chicos. O sea que hay que estén contestados Elías, Gonzalo, Emanuel, Griselda, Matías, Carla, Raquel, esos son los que están corregidos. Y los que han mandado después y que no lo corregí es María Florencia, porque se nota que lo hicieron después y yo ya no. A ver. Yo puse 11 respuestas. Claro, lo volviste a mandar, Raquel.
Bueno, ahora después me fijo. ¿Me están escuchando? Sí, profesora, la estamos escuchando. Bueno, a ver qué dice Tamara. Sí, escúchame, Tamara. No se hagan problema. Miren en casa la primera clase, que es muy fácil y simple, pero bueno, para recordar, para que se acuerden, y que está la presentación, cómo la hicimos, y lo hacen y después me dicen y se los chequeo. ¿Mm? Gracias, profe, buenísimo. Me fijo después a ver quién, si hay alguno que no se lo corregí. Emanuel, claro, me pregunta, ¿qué Manuel? Bueno, después me fijo. ¿Eh? Vos, Manuel, es el único que estabas, porque la clase pasada tampoco vino el otro, así que sos vos solo, no te hagas problema. A ver si vino el otro Manuel. Profe, yo en mi caso sé lo que hice. Yo apenas terminó la No sé si hay otro Emanuel, no me acuerdo. Sí, hay otro Manuel. Emanuel Elizalde. Sí, está, profe. Están los dos, claro. Eso Sí, no me acuerdo si no, corregí el ahora de ya los no. dos. Pero los dos, Emanuel Díaz, ¿vos lo enviaste? ¿La Sí, sí. presentación? Sí, ok. ¿Y Manda te el fijaste si audio. tenés Sí, profe, respuesta? sí. Sí, se lo envié, sí. Bueno. ¿Y tenés la respuesta mía? Ahí me fijo. Me está tardando en cargar un poquito, ahí me fijo y le digo. Tiene la respuesta, sí. Bueno. Elizalde no hizo la tarea, no lo subió. Bueno. Después me Bueno. volveré a fijar para corregir los que hayan mandado después. ¿Ok? Bien. Ok, Emanuel. No, ahora no te hagas problema. La haces en casa y me lo mandás. Si igual ahora no me voy a poner a corregir. ¿Ok? Vamos a hacer... ¿Dónde estábamos? Let's go. A la práctica de pronouns. Come on. Cualquiera me contesta. El que lo sabe me lo dice. Complete the chart with possessive adjectives and possessive pronouns. Miren que hay alguno que ya está identificado. ¿Por qué? Porque dice, possessive adjective van seguidos por un sustantivo. Para que sea un adjetivo posesivo, tiene que tener un sustantivo detrás. It's my telescope. Es mi telescopio. Mientras que el possessive pronoun ocupa el lugar del sustantivo. It es mío. How do you say es mío? It's mine. Mine. Very good. M-I-N-E. Si yo menciono el sustantivo, it's my book. Es mi libro. Si lo pongo como pronombre posesivo, no menciono al sustantivo. Es mío. Que el libro es mío. Ok, a ver.
Si el pronombre posesivo dice it's yours, es tuyo la segunda, ¿cómo Is ponemos el adjetivo posesivo en la segunda? Is your telescope. Very good. Is your telescope. Ahora yo les digo, it's his telescope. ¿De quién es? Is his. It's his. Very good. ¿Y qué tengo que poner en la primera si la segunda dice it's hers? Is her. It's her It's telescope. her telescope. Very good. ¿Y qué tenemos que poner en la otra si dice it's ours? It's our. It's our telescope. Very good. ¿Y si dice it's their telescope? ¿Qué It's pongo en la their. segunda? Theirs. It's ¿Cómo se pronuncia? theirs. 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 Very good. Van con S. Atrás. Tanto el his, no, porque ya la tiene, no vamos a agregarla. El her se le pone la S, el our se le pone la S y el their se le pone la S. Very good. Ahora dice, rewrite these sentences replacing the underlined words by an objective pronoun. O sea, nos están poniendo el sustantivo y nosotros tenemos que reemplazarlo por un pronombre objetivo. Por ejemplo, the secretary is running. ¿Por qué podemos reemplazar a la máquina? ¿Es una persona? It. The secretary running. Ahí está, es una cosa. Entonces es un it. The secretary is running it. La secretaria está haciéndola funcionar. ¿A quién? A la máquina, a la fotocopiadora, lo que sea. La está haciendo funcionar. Perdón, se escribe igual, o sea, sacamos de machine y ponemos it. El It. resto es todo igual. Es todo igual. The secretary is running it. Reemplaza a la máquina. Number 2. Can you see the employee? ¿Cómo decimos? ¿Podés verlo a él? Porque el empleado es una persona. Sería hit sería No, his es posesivo. Can you see him? Very good. Can you see him? ¿Podés verlo a él? ¿A quién? Al empleado. Reemplaza al empleado. Can you see him? Profe. La tercera. Profe, Sí. Sí. ¿Him? ¿Se reemplaza, profe, el que te escribe H-M? Yes. Porque Estoy significa perdida, no. profesora. No, escúchame, si vos tenés que decir él es un estudiante, él es he. He is a student. Se corta directamente. Es un pronombre personal. ¿Sí? Profesora, disculpe. Espera que le estoy contestando, no sé a quién dijo, estoy perdida. Si vos decís, él es un estudiante, él es el sujeto. Eso es un pronombre personal. Pero vos acá es un pronombre objetivo, no va en el sujeto, va al final de la oración o de la pregunta. Entonces no se dice him, he, porque he es él. Vos vas a decir a él. Ese a él es him, H-I-M. Can you see him? ¿Podés verlo a él? ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Yo no. A ver. Yo estoy perdida. Escúchame, ¿dónde Sí. está the employee? ¿O dónde está el primero, que es más simple, que no es pregunta? ¿Dónde está the machine? ¿Está como sujeto al principio? ¿Quién es el sujeto de esa oración?
¿De secretaria, profe? Claro. Ujú. La secretaria es el sujeto. El predicado Sí. comienza donde está el verbo. Entonces Sí. va el sujeto, the secretary, Sí. is, que es el verbo, is running, hace funcionar o está haciendo funcionar ¿a quién? A la máquina. A la- La máquina es un pronombre objeto. ¿Por qué? Porque es el complemento de la oración, no es el sujeto. En este caso, se usan los pronombres objetivos cuando va al final de la oración. Para la cosa, la machine, es igual. Tanto el pronombre personal como el objetivo se dicen it. Pero en el caso de he o de she, el pronombre objetivo se dice him o her. Him o her. Y si es mujer, se dice En la her. segunda. Si es varón, se dice him. Por eso Si es decimos, varón, se can you- dice him, y si es mujer, se dice her. Exacto. Por eso acá no decimos can you see he, porque no está como sustantivo el he. No está como sujeto, perdón. No está al principio de la oración. Es un sustantivo, pero está al final de la oración cumpliendo función de complemento del predicado. ¿Está más claro? He y she, him y her, entonces, ¿qué vendrían a ser? ¿Pronombres objetos? Sí. El he solito y el she solito Sí, es un pronombre personal. Es el ahora yo, sí. tú, él. Son los primeros que vimos. Sí, En cambio, estos que van al final de la oración cumpliendo función de complemento en el predicado son pronombres objetivos. Por lo tanto, no son iguales a los pronombres personales. Del he, el pronombre objetivo es him. sí. Del she, el pronombre objetivo es her. Sí. Pero Entonces, en el segundo, el de it, sí. es it también, queda igual. Por eso decimos, the secretary is running it. Si yo quiero decir, este es un libro, it is a book. El it que está adelante es el sujeto, it. Pero acá está al final, the secretary is running it. Entonces cumple función de complemento. ¿Quedó más claro? Sí, por ejemplo, en la segunda que dice, can you see, puedes tú ver, they employed, no sé qué significa. No, porque no está en plural, está en singular, de employee. Es uno solo. O sea, va a ser Entonces, el de he. ¿Cuál es el pronombre, objetivo de he? him, Ahí está. Can you see him? pero Y vos vas a traducir, ¿lo podés ver? A él, ya sabemos que es a él. ¿Podés verlo? Es como quien dice, ¿podés verlo a él? can you him, así sería, can you see him? Sí. Reemplaza a the employee. A ver, haz el tercero. El tercero dice, I can lend the analyst some books. Yo puedo prestarle al analista algunos libros.
el analista o la analista, vos interpretá lo que quieras. I can lend some book. Her. No, tenés que ponerlo antes de some books. En el Ah. lugar en que está. En donde En donde está Ah, subrayado. ahora entiendo lo que. I can lend her some book. Exacto. Si es un analista mujer es así. Si es un analista varón, ¿cómo va a ser? Him. Ahí está. Ahora entendí. A ver. Gracias. No, de nada. A ver, number 4. ¿Quién quiere hacerlo? La 4. Uno que la lea y que la reemplace. Está en plural. Come on, you can, Manuel. guys, A ver. You can give. give the operator some instruction, ¿puede ser? Instructions, sí, instructions. Ajá. The operators está en plural. Son los operadores. Profe, ¿puedo ponerle them? Exacto. O no sé cómo se perfecto. pronuncia. Them, como lo dijiste. You can give them. Le podés dar a ellos algunas instrucciones. A ellos. Listo. Them. Me saqué un 10. Very good. Bien. A ver las 5. Acuérdense que el it se refiere a cosas o animales. El singular es it. ¿Y el plural cuál es? Fíjense, los plurales ¿cómo son? We, you, they. Los Sí. pronombres personales plurales son we, you, they. ¿No es cierto? Sí. Cuando hablamos de un it, pero en plural, como en este caso machines, es lo mismo que hablamos de ellos o de ellas, las máquinas. Ah. Entonces, ¿cómo decimos? Yo las uso a ellas. I use. I use them. ¿Cómo? Oh. I use. It. No, el it No. no tiene. I use them. Ah, Them, very good. Them. Ellos, queda igual. ¿Mm? Igual que la de arriba, digo. Como si Ah, fueran cosas, profe. personas, pero bueno, son cosas. ¿Mm? ah, Y si en como caso fuera- de I see the horses, veo los caballos, que son animales, digo I see them, aunque sean animales, pero solo en plural. Si no Solo para el it, plural. exacto, queda it en singular. Bien. A ver el otro, porque hay que verlo sobre la práctica, es la única forma que a uno se le graba. Si uno lo ve así sobre la práctica, a ver, dice, complete these sentences with possessive pronouns, con pronombres posesivos o con possessive adjectives, o con adjetivos posesivos. Por ejemplo, whose office is this? ¿De quién es esta oficina? Tengo que decir, ¿es tuya o es suya? Y it is ¿Qué your. ponemos? It is your, sería. Is it yours? Very good. Is it yours? Con S. Y la número 2, en cambio, tenemos sustantivo, entonces vamos a tener que usar un adjetivo posesivo. ¿Cómo decimos? Is this? So, Your office. Is this your office?
Pero sin la S, ¿no, profe? Claro. ¿Ven la diferencia? En la primera respuesta, whose office is this? Is it? No tenemos sustantivo. Entonces, is it yours? Es tuya con S. Mientras que en la segunda tenemos el sustantivo office escrito. ¿Es esta tu oficina? Is this your office? Good. A ver, ¿quién hace la 3? Entonces, en la primera va your también. Con S. Y yours. Así. Con S, yours. Sí. It's yours. It is yours. Y en la segunda, is this your office? Claro. Fíjate que lo tenés arriba que en las oraciones del telescopio. Ya lo tenés armado. Si tenés el adjetivo, el sustantivo telescopio, vas a decir your telescope. En la segunda oración no tenés el sustantivo y decís it's yours. ¿Lo ves? Sí. Es el mismo ejemplo. Nada más que acá es con office. Bien. Entonces, pregunta. para los adjetivos posesivos necesitamos tener el sustantivo. Exacto. Para que sea un adjetivo, tiene que tener atrás un sustantivo. Mientras que el pronombre posesivo directamente no tiene sustantivo. Is it yours? O directamente it's yours. Pero no estoy mencionándola a la oficina. ¿Se entiende? Sí. Por eso les digo, miren la tercera. This is not John's coat. Este no es el saco de John. Y yo quiero agregar, el marrón es el de él. Is his. Is his. The brown one is his. Es el suyo. His porque hablamos de un varón, ¿no? Exacto. Si fuera una mujer, diríamos is hers, con S. Ahora con un sujeto que es el yo. Excuse me, I think that is... ¿Qué les parece que hay que decir? Hablamos de un asiento. Ah, de un asiento. ¿Qué tenemos que usar? ¿El adjetivo o el pronombre? ¿El adjetivo, profe? Sí, porque sit es el sustantivo. My. Mi asiento sería. My seat. Mi asiento. Mi asiento. Mientras mencionamos el sustantivo, lo que va adelante es el adjetivo. We are profe, having no va. Decime. Profe, no, disculpe. No va it, ¿no? Como adjetivo, no puede ir it. No, el it siempre reemplaza a un sustantivo. No. Listo. Acá los adjetivos son los que califican. En este caso están diciendo que es mi asiento. Listo. La de abajo, fíjense que tienen entre paréntesis we, nosotros. Y la oración dice we are having dinner at, estamos cenando en el de nosotros. ¿Cuál es? Nuestro hotel sería. En nuestro hotel. Our, yes. Our, perdón, our. We are having dinner at our hotel. Estamos cenando en nuestro hotel. Está el sustantivo hotel
le tenemos que colocar el adjetivo nuestro delante. La otra, la 6 dice, referido a they, a ellos. Where are they having? ¿A dónde estamos hablando de? A ver, supónganse que estamos hablando de un equipo de fútbol, ¿sí? Y preguntamos, ¿a dónde los tienen entrenando? Pero yo le saco el entrenando. Y tengo que decir, ¿a dónde los tienen? Where are they having? ¿A quiénes? A ellos. A ellos. Them sería, them. Exacto. Where are they having them? ¿A dónde los tienen? A ellos. Them. Perfecto. Ahí está cumpliendo función objetiva. ¿Ven que está al final de la pregunta y no tiene un sustantivo detrás? Termina con el them. ¿Mm? No como las 5 que termina con un sustantivo hotel y decís our hotel, nuestro hotel. Esto el significado no tiene nada que ver, dice a ellos. La 7 se refiere a él, allí en la primera parte y allí en la segunda parte. Entonces, ¿cómo decimos que este no es el ticket de él? That's not his ticket. Her. It's hers. Very good. It's hers. Perfecto. That's not his ticket. No es su ticket. Es el de ella. It's hers. Muy bien. Hagamos el 8. Que también la primera parte se refiere a I, a yo. Disculpe, Y la ¿y la segunda primera parte a you. quedaría con him, entonces? No, No, con No. his. con his. Es el su, tiene ticket, tiene un sustantivo. Su Gracias. ticket. Profe, Sí, profe, yo me perdí en las 6. En las 6 va days, day, lo digo con R, no. de ellos. Where are ¿No? they Ah. having them? A ellos. Them, con M. Them. A Listo. ellos. Dale. A ellos. Their es un posesivo, es el su de ellos. Listo. Ok. A ver, entonces, la 8. There is someone in, se refiere a yo, office. My office. Very good. There is someone in my office. So, can we use, y hablamos de you, ¿puedo usar, cómo decimos, la tuya? Your. Yours. You sería. Yours. Porque es la Sí. tuya. Con ese, profe. Con ese, Yours. sí. Si no Listo. tiene el sustantivo, no puedo ponerle Sí. la S. ¿Me listo. entendés? Sí. Entonces, can we use yours? There is someone in my office. En mi oficina hay alguien. Por eso, can we listo. use yours? ¿Podemos usar la tuya? Si fuera your, tendría que ser your office, tu oficina. Yo estoy diciendo la tuya. Y la 9 se refiere a yo. My name. ¿Y qué dice? Name is Susan. My name is Susan. Very good. My name is Susan. ¿Cuál es yours? el tuyo? What's yours con S? What's yours con S? Very good.
Bien. Profe, a ver, para Sí. más o menos ir entendiendo. Cuando está al final de una pregunta, para completar, se tiene que colocar como possessive pronoun. Exacto, porque ocupa el lugar del sustantivo. Ajá. Porque, O sea, de esta hoja, arriba de todo, possessive pronouns. Y entre sí, paréntesis dice in place of a noun, en lugar de un sustantivo. Esos son los pronombres posesivos. ujú, A la izquierda tenemos los que son adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque tienen un sustantivo. Fíjate que dice, no están en lugar del sustantivo, tienen el sustantivo en la oración. Mi telescopio, tu telescopio, su telescopio, el su telescopio de mujer y el su de varón, ¿no? claro, eso no lo entendí Y muy bien. Lo dejé incompleto. es el mi, tu, my telescope. Sí, ¿Quieren que relea las dos columnas para que les fijarse si lo tienen bien? sería, por ejemplo, en my sería it's mine que se escribe, Yes, yes, it's mine. ahora estoy entendiendo. Y It's en your yo telescope. It's sería yours. you. It's you No, telescope. no, you En no, possessive your. adjective. Ah, no. Your telescope. Sin la Your. S. Your. Your. Y después, como pronombre posesivo, es yours. Sí. En his. It's his telescope. Este queda igual, porque ya termina con S. It's his. Ajá. Después, su telescopio de mujer es her telescope, el adjetivo. Y el pronombre es it's hers. Claro, va con ese. Our telescope, Oh, el pronombre es ours. Y el su telescopio de ellos, their telescope, el pronombre posesivo es theirs, con S. con ese. Gracias. ¿Ok? Bien. Sí. Ahora, cerramos este de pronombres. Esperen que tengo que... Oh, cerré mal, me parece. Wait a minute. Y vamos abajo del pronombre 2. Ahí tienen diccionarios, pero es simplemente menciona el nombre y el autor por si en alguna ocasión necesitan buscar algo en particular. Esto es solamente un listado de diccionarios. Y abajo tienen artículos y sustantivos. Abrimos el de artículos y sustantivos. ¿Encontraron en contenido del curso? Articles. Yes. Sí, sí. Ok. Tenemos dos tipos de artículos. El indefinido, indefinite articles, que es el a o el an, que equivalen a un. Nosotros decimos una niña, un televisor. Eso es un. Pero vamos a ver cuándo usamos a y cuándo usamos an. Va a depender
de si el sustantivo comienza con vocal o con consonante. Usamos a before words beginning with a consonant sound. O sea, usamos el a cuando el sustantivo comienza con consonante. Por ejemplo, a cell, una célula. Y usamos an delante de palabras o sustantivos que comienzan con, por ejemplo, an atom, un átomo. Usamos a y an delante de sustantivos contables, singulares y delante de sustantivos plurales. Y también delante de sustantivos no contables. Entonces, el a y el an van delante de sustantivos contables singulares, no delante de plurales ni de sustantivos no contables. Si yo digo book, voy a decir a book. Si yo digo atom, voy a decir an atom. Pero si yo digo water, no puedo usar ni a ni an, porque el agua no es contable. Tengo que usar otro artículo, y es el artículo definido. The water. ¿Ok? El indefinido es a y an. A con las palabras que empiezan con consonante, an con las que empiezan con vocal. En sustantivos contables singulares. Y el de, we use the with singular countable nouns, con sustantivos contables singulares, plural countable nouns, sustantivos contables plurales, and uncountable nouns. El de, que es el él o la, se puede usar con cualquiera, o mejor dicho, con todos. Por ejemplo, the top of the engine, the atoms, the hydrogen. El primero es contable singular. El segundo ejemplo son no contables. No, perdón, contable plural. Y el tercero no contable, el hidrógeno. We use the when there is only one of something. Usamos el de cuando solamente hay uno de algo. Y we also use the cuando nos referimos a algo por segunda vez. ¿Qué significa por segunda vez? Si yo estoy hablando de la fotocopiadora y digo a photocopier costs, no sé, 30,000 pesos, but the photocopier is not too expensive. Yo empiezo la oración diciendo una fotocopiadora sale 30,000 pesos y la agrego, pero la fotocopiadora no es tan cara. No puedo decir, pero una fotocopiadora no es tan cara, porque ya la mencioné. Entonces después digo la. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y después hay ciertas expresiones para las cuales no se usa artículo. When we talk about things in general, cuando hablamos de cosas en general. When we talk about something in particular, we use the. Cuando hablamos de algo en particular, decimos the. The hydrogen, el hidrógeno. Pero si yo quiero hablar de algo en general,
como por ejemplo los ácidos, o como por ejemplo las sustancias, y empiezo la oración, substances consist of small parts. Las sustancias consisten en pequeñas partes o partículas. No digo las sustancias de manera escrita, sí lo digo de manera oral, pero no ponemos el de. Entonces, el artículo se utiliza solo cuando estamos hablando de algo en particular. Ya cuando hablamos en sentido general, no se menciona el artículo. Tenemos artículos indefinidos, que son el a y el an, que van delante de las palabras. Si la palabra comienza con consonante, se usa el a. Si la palabra comienza con vocal, se usa el an. Cuando usamos a y an, delante de sustantivos contables singulares. No los usamos para los sustantivos contables plurales ni para los no contables. Usamos el de para sustantivos contables singulares, sustantivos contables plurales y no contables. O sea que los podemos usar con todos. ¿Hasta ahí está claro? Sí. When we refer to an uncountable noun, generally or for the first time, no usamos artículo. Cuando hablamos de un sustantivo contable, en general, no para la primera vez, no usa artículo. Pero when we talk about something in particular, cuando hablamos de algo en particular, usamos el de. Before most names of continents, delante de los nombres de la mayoría de los continentes, los países, los estados, las ciudades, las calles o las compañías, el nombre de empresas, and we do not normally use an article before the names of meals, o delante de las comidas, or to talk about which means of transports, o hablamos de medios de transporte que usamos para viajar. Solamente para algunos países se usa el de. Pero para la mayoría no se utiliza. Así como las comidas y los medios de transporte. Miren la oración. Circles have a diameter, a radius, and a circumference. Nosotros para traducir vamos a decir los círculos, pero para escribir, como recién empieza la oración y lo mencionamos por primera vez a la palabra círculo, no lleva artículo. Los círculos tienen un diámetro, a diameter, un radio y una circunferencia. Yo ya mencioné la palabra diameter al principio. Entonces no vuelvo a decir a diameter. Ahora digo, the diameter, el diámetro of the circle, in figure 4.1, is 2 centimeters. En la figura 4.1 es de 2 centímetros. The radius, no vuelvo a decir un radio a radio. The radio, el radio, is 1 centimeter and the circumference is 6.25 centimeters. ¿Ven el ejemplo? Cuando se menciona por primera vez la palabra círculo, ahí no le ponemos artículo.
Para mencionar por primera vez diameter, sí va con A, radius va con A y circumference va con A, porque todos empiezan con consonante. Pero la segunda vez que los menciono, en vez de A tengo que decir D. On the other page, pasamos a sustantivos contables y no contables. ¿A qué llamamos sustantivos contables? Bueno, primero a los que se pueden contar. Podemos decir un lápiz, 2 lápices, 3 lápices. Y segundo, a los que tienen singular y plural. Lápiz, lápices. Esos son los sustantivos contables. Stone, piedra. Stones, piedras. Microscope, microscopio. Microscopes, con S, microscopio en plural. ¿Qué son los sustantivos no contables? Son aquellos que no se pueden contar. Por lo general son líquidos, sustancias, materiales. They refer to things you cannot count. Se refieren a cosas que no podemos contar. No tienen plural, es la otra característica. They are the names of things which you do not see as separate. Son partes de un todo que no se puede separar. Por ejemplo, el oro. No decimos los oros. El oro es un material. Water es un líquido. Acid, un ácido. No tienen plural. Son no contables. No podemos decir un agua, 2 aguas, 3 aguas. Si yo digo, como en castellano muchas veces lo hacemos, una agua, 2 aguas, me refiero a 2 botellas, a 2 litros, a 2 vasos, pero no a 2 aguas. Cuando yo le pido al mozo 2 cafés, me refiero a 2 pocillos de café. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, ¿cómo formamos esas formas plurales? La mayoría de los sustantivos forman el plural agregándole la S. Por ejemplo, telescope, telescopes. Los sustantivos que terminan con la CH, con la SH, con la S, con doble S o con X, como por ejemplo box, forman el sustantivo agregando la ES. Algunos sustantivos que terminan en O, como hero, también forma el plural con ES. Héroe también forma el plural con ES. Y los sustantivos que terminan con la consonante Y, cambian la consonante de Y por una I latina y luego le agrega la S. Miren technology. Cambia la Y por I latina y luego le pone la S. Technologies. Estos son los regulares porque cumplen estas reglas. ¿A qué llamamos irregulares? Son aquellos que cambia la terminación de la palabra o cambia alguna letra dentro de la palabra o quedan igual o cambia alguna letra al final de la palabra, la terminación. Por ejemplo, half, que significa mitad. Si queremos decir 2 mitades, cambia la F por B corta ES. 2 halves. Foot, pie, que va con O, doble O, cambia la doble O
por doble E. Serious es una palabra singular que queda exactamente igual en el plural. Serious. Y crisis, cambia la S a la terminación nomás. Se le agrega una E, pero se pronuncia igual, crisis. Esos son irregulares porque no cumplen la misma función que los de arriba, lo del agregado de la S o de la ES, sino que cambia la terminación. Nos quedan los sustantivos compuestos. ¿A qué llamamos sustantivos compuestos? Los que se forman con dos o más palabras. Como por ejemplo test tube, tubo de ensayo. Pueden estar separadas las dos palabras así, test tube. Pueden estar unidas por un guión, laser beam, rayo láser, o pueden estar unidas. Eyes, que es la pieza para observar en el microscopio. Pasamos a la otra hoja. ¿Cómo se marcan los posesivos? We use apostrophe S to indicate possession, and it is added to personal nouns to show the relationship of the person to something or someone else. Formamos el posesivo colocando el apóstrofe S detrás del nombre de la persona, o sea, el sustantivo personal al cual nos referimos. Dice, we normally use apostrophe S when the first noun is a person or an animal. Usamos como posesivo el apóstrofe S cuando delante tenemos un sustantivo que es una persona o un animal. Por ejemplo, Faraday's experiments son los experimentos de Faraday. Si yo digo dog's tails, la cola del perro. Dog's tail. Chicos, hay un micrófono que está abierto y parece que están dando otra clase de otra cosa. Thank you. ¿Y cuándo usamos of para formar un posesivo? We normally use of cuando nos referimos a cosas, objetos. Por ejemplo, la imagen de un objeto. The image of an object. Entonces, el apóstrofe S como posesivo va colocado detrás de un nombre o un apellido o un animal. Y estamos indicando que el sustantivo le pertenece. ¿Y cuándo ponemos el of? Cuando nos referimos a cosas en particular. No decimos the image's object, no, decimos the image of an object. Literal. ¿It's okay? ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí se entiende? Vamos bien, profe. Sí, sí. Vamos que falta poco. Excelente. Quantity. Cantidades en general. ¿Cómo se mencionan las cantidades? When we talk about quantity, we use words such as. Cuando hablamos de cantidades, tenemos que usar palabras como some, algunos, any, ninguno, much, mucho, many, mucho. Lo que pasa que en algunas oraciones va a depender si tenemos sustantivos contables o no contables,
Vamos a usar much para decir mucho y en otras oraciones, también dependiendo de lo mismo, vamos a usar many. ¿Por qué? Si yo quiero preguntarte cuánto dinero tenés, te voy a preguntar, how much money do you have? ¿Por qué? Porque money es no contable. Much va en preguntas con sustantivos no contables o en oraciones negativas. Many va en oraciones afirmativas con sustantivos contables. I have many pesos. O si no, I have much money. Entonces, miren, some ecosystems, some water. El some se puede usar tanto con sustantivos contables como no contables. Dice, por lo general, en la mayoría de las oraciones afirmativas, y any se usa por lo general en oraciones negativas y en preguntas abiertas. But we also use some in questions when we want to encourage people to say yes. ¿A qué se refiere con esto? Usamos some en la mayoría de las oraciones afirmativas y usamos any en la mayoría de las oraciones negativas. Y en preguntas que no sean pedidos, porque en preguntas que son pedidos y nosotros suponemos que nos van a decir que sí, usamos some. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos alumnos hay en el aula, voy a preguntar si hay algún alumno en el aula. Are there any students in the classroom? Are there any? Es una pregunta abierta. ¿Hay algún alumno en el aula? No estoy pidiendo nada. Estoy consultando. Pero si yo le digo al mozo, Can I have some coffee? Se supone que el mozo me va a decir que sí, que yo puedo tomarme un café. Le estoy pidiendo un café. A eso es a lo que llamamos una pregunta que tiene como respuesta lógica un sí. En esos casos podemos usar el some. Pero si no, la mayoría de las preguntas va any. Some en oraciones afirmativas, any en oraciones negativas y preguntas. Luego tenemos much, many, a lot of, a little y a few. Much y many significan mucho. A lot of significa más que mucho, un montón, ¿no? Little significa poco y a few significa poco también. La diferencia en a little y a few es que a little es poco pero hay algo y a few es poco casi nada. We use much y a little con sustantivos no contables y usamos many and a few con sustantivos plurales contables. Podemos decir much separation, mucha separación de líquidos, por ejemplo, y podemos decir a little separation. Pero si nos referimos a moléculas, vamos a decir many molecules o a few molecules. ¿Se entiende? Please tell me, is it clear? Sí, se entiende, se entiende. Ok. Cuando hablamos de profe. cuando hablamos de lots of y plenty of,
with both uncountable nouns and plural countable nouns. Se puede usar con cualquiera de los dos. Con sustantivos contables plurales o con sustantivos no contables plurales. Lots of es muchos. Lots of y a plenty of significa muchos, con no contables o con contables plurales. Después usamos much y many, generalmente en preguntas y en oraciones negativas. En oraciones afirmativas normalmente usamos lots of o plenty. A little y a few son ideas afirmativas. A little significa una parte pequeña, pero algo. A few, una parte pequeña, también, pero algo. Small amount, small number, un número pequeño, sorry, pero algo. Little y a few without a, que es lo que dije antes, si decimos little solo, significa no mucho. Si decimos few solo, significa casi nada. Pero a little y a few significa una pequeña cantidad, pero algo. O un pequeño número, pero algo. Varía con la A. Si le sacamos la A, directamente la idea es negativa, desde que es más negativa, como que hay poco, casi nada. Después vienen los números. Nos referimos a los números para mostrar precios, la hora, el tiempo, la edad, medida o talle, temperatura, algo que está marcado con un estado con número, o un set o un grupo marcado con un número. A ver, ¿qué es esto? Price, porque decimos it cost 8.75 pounds. Necesitamos números para decir un precio. 8 libras con 75 centavos u 8 dólares con 75 centavos. Lo usamos para time si decimos the train leaves at 2:25. El tren parte a las 2:25. Lo usamos para age, para decir la edad. She's 46. Ella tiene 46. La usamos para un talle. The shirt is, o this shirt is 38, talle 38. Para la temperatura, the temperature fell to -14, bajó a -14. Something marked with a stated number. She played 2 9s and an 8. Estamos hablando de jugar a las cartas. Ella jugó 2 9 y un 8. O si hablamos de un set o de un grupo, the teacher divided us, nos dividió in fours. It means en 4 grupos. También se puede usar como determinantes, como determiners. ¿Por qué? Porque voy a decir 4 qué o 5 qué. 5 people, 5 personas. O the 3 largest companies, las 3 compañías más grandes. Por eso son determiners. Se puede usar como pronouns. Only 12, solo 12 came to the meeting. Se puede usar do exercise 5 on page 9. Hagan el ejercicio 5, la página 9. O como sustantivos. 6, el sustantivo 6, 6 can be divided by 2. Puede dividirse en 2 y en 3. 3 twos,
3, 2 make 6, hacen el 6. Luego tenemos los números cardinales, que lo saben todos, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Después volvemos, 21, 22, 23. Después llegamos al 29, 30. Y es 31, 32, 33. Luego 40, 41, 42, 43, 50 y así sucesivamente 60, 70, 80, 99. Cuando llegamos al 99 decimos o 100 o 100. O 100 o el 100 que se dice un 100. Lo mismo con 1000. 1000 son 1000 o 1000. 1 million o a million. Esos son los números cardinales. Y luego tenemos los ordinales. Los ordinales son cuando uno menciona el orden en que están. First, primero, second, segundo, third, tercero. A partir del tercero, todos los demás terminan con TH. En vez de four, fourth. Cuarto lugar. Fifth, fifth. Quinto lugar. Sixth, sixth. De esa misma forma, llegamos a todos los números hasta 1 millionth. El lugar, la millonésima parte, ¿no? El lugar número de 1 millón. Y por último tenemos los cálculos matemáticos. Es a nivel informativo esto, porque nadie los va a hacer sumar, ni restar, ni dividir en ningún parcial. 13 más 3 se dice 13 plus 3. El signo más es plus, que es lo mismo que decir es igual a 16. Is 16. Equals 16. 13 and 3 are 16. 4 menos 1, 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. 4 menos 1 es 3. 3 por 2 es 6. 3 times 2 is 6. O podemos decirlo de manera palabra por palabra, ¿no? 3 multiplied by 2 is 6. Literal. O 3 2 are 6. 20 dividido 4 es igual a 5. 20 divided by 4 is 5. A es mayor que B. A is greater than B. B is less than C. B es menor que C. 4 al cuadrado. 4 square is 16. The square root, la raíz cuadrada de 16, is 4. The square root of 16 is 4. Las fracciones, media is 1/2 or a half, un tercio, 1/3 o a third, 2 tercios, 2/3, un cuarto, 1/4 or a quarter, 3/4, 3/4, un quinto, 1/5. Los decimales en castellano los decimos con coma, 10,5, pero en inglés se usa el punto, decimos 10.5. Y los porcentajes, the article is used before a percentage in Spanish. Fíjense que ponemos 15, el signo de porcentaje,
15%. 15%. Bien. Con esto damos por terminado los artículos y les va a quedar Let's practice articles and nouns, que es lo último de la unidad. Esto lo van a hacer de tarea. Lo van a hacer de tarea en casa y lo chequeamos en clase Next Class. ¿Ok? Pero se los explico. Hay que completar el primer ejercicio. Completamos con el artículo que corresponde. Si va el a o el an. Ven que dice a o an. El segundo ejercicio hay que completar con a o con de. El tercer ejercicio tenemos que decir si estos sustantivos, cuál es contable y cuál es no contable. Y el cuarto, hay que formar los plurales de estas palabras. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Sí, profe. Sí. Profe, ¿dónde está eso? No lo encuentro. Eso, O sea, la tarea. eso está abajo de artículos. Está en la misma unidad. Abajo. Y dice, de título, ya te digo. Let's practice articles and nouns. ¿Encontraron? Ahí lo encontré. Es lo último que tienen ahí en la unidad. Bueno, ese ejercicio lo hacen, lo completan, ustedes lo imprimen y lo completan y la clase que viene lo chequeamos. ¿Ok? Sí, sí, profe. Sí, profe. I suppose you are tired. No, no está vacía la clase 3. Yo la abro el día de la clase. Gonzalo. Pero si queremos hacer copia antes, profe. ¿Cómo? Si queremos Yo lo sacar que no fotocopia quiero que hagan, antes. yo lo que no quiero que hagan es la ejercitación antes de ver el tema. Yo si quieren se las Está hago bien. la 3. Pero si quieren mirar la teoría, mírenla. Si quieren Claro. Es para hacer imprimirlo, Yo lo imprimí ahora para hacer la tarea de ahora de los bueno, adjetivos posesivos. Yo lo imprimí y gracias a perfecto. eso ahora tengo todo. Te aviso que la clase no está cerrada. Tenés que abrirla por la flechita. Ah, listo. Ahora, clase Profe, 3. Esperá, esperen que no es que está vacía. Lo que está sin abrir es cada una de las partes que forman la clase 3. Por eso les digo, se van a encontrar con ejercicios y no quiero que los hagan. Si quieren leer la teoría o si quieren imprimirlo, sí lo Sí. pueden hacer. Sí. Pero no Sería hagan mejor. ejercicios, ¿ok? Yo ya se Ok. las estoy abriendo todo. Igualmente la clase que viene nos queda un tema para terminar, chequear lo que hagan de tarea y un tema, una actividad extra también, que después vemos si lo hacemos, ¿ok? Ok. Entonces, Entonces, ahora hacen nos abre, así lo podemos imprimir Ya- y tener más ya lo fácil. abrí. Perfecto. Ya lo abrí, ya está Gracias. abierto. Ahora lo que Dale, tienen que gracias. hacer de tarea es el Let's Practice. Y la Ok. clase que viene lo primero que hacemos es chequearlo, ¿ok? Ujú. Sí, sí. Gracias. Bueno, have a nice weekend, chicos. Que tengan buen fin de semana. Chao, profe, buen fin de semana. Gracias.
Hasta el sábado que viene. Goodbye. Bye, bye. No, por favor, Gonzalo. No es molestia. See you next class.